Bienvenidos. Les presentamos las condiciones climáticas actuales, la evolución del ENSO y el pronóstico estacional para Chile correspondiente al trimestre abril-mayo-junio del 2015. El contenido de la presentación va a ser primeramente en hablar acerca de la situación actual climática en cuanto a la precipitación, al índice de sequía y temperatura. Luego hablaremos acerca de las condiciones atmosféricas y oceánicas en cuanto a sus indicadores y proyecciones de la temperatura superficial del mar. Y finalmente el pronóstico estacional para Chile. En este gráfico ustedes pueden ver la evolución de la precipitación diaria en este eje X en función de la latitud, desde Arica hasta Punta Arenas. Lo que primero observamos es que durante enero y febrero tuvimos eventos de precipitación con muy escasa cantidad de agua caída, menos de 5 milímetros, lo que ha producido efectivamente condiciones bastante adversas en la zona sur del país. Ya en marzo empezamos a tener algunos eventos, pero también de muy poco monto, como por ejemplo a mediados de marzo del 2013, en este evento que abarcó desde Temuco hasta Punta Arenas, donde el máximo fue en Coyhaique de 22,7 milímetros, pero en Temuco apenas cayó 0,1 milímetros. Luego el evento del norte, ya por todos conocido, entre los días 23 y 25 de marzo, y que abarcó desde Arica incluso hasta Temuco. El máximo fue en Antofagasta de 23,6 milímetros. Pero también hay reportes, sobre todo de las estaciones que están ubicadas más en la cordillera, de que durante todo el evento cayó alrededor de 70 milímetros. Y finalmente ya a fines de marzo tuvimos este evento entre Valdivia y Punta Arenas, donde también el máximo ocurrió en Coyhaique de 43 milímetros. Este verano seco es efectivamente uno de los más secos de los últimos 55 años en el sur de Chile. Como ejemplo, mostramos acá un gráfico de la ciudad de Osorno, donde se muestra la cantidad de precipitación acumulada entre enero, febrero y marzo del 2015. La línea indica el valor medio de lo que debería caer en estos meses, alrededor de 150 milímetros, y se puede observar acá el 2015 que apenas cayeron 30,5 milímetros. Antes de este verano extremadamente seco, el verano más seco se había registrado el 2008 con 74 milímetros, y este verano no fue ni siquiera la mitad de lo que pasó durante el año 2008. Esto también se ve reflejado en estos gráficos de anomalía de la precipitación en milímetros y en porcentaje, donde se observa que hay un déficit de agua caída, principalmente entre Curicó y Puerto Montt. También hay que mencionar que las Isla de Pascua y Juan Fernández también estuvieron con déficit de precipitación. Estos déficits incluso alcanzan entre un 75 y un 100% en la zona central, en la zona centro-sur del país. El superávit mostrado acá obviamente se refiere o está asociado a este evento de marzo ocurrido anteriormente, pero que de ningún modo alcanza a contrarrestar los efectos de la sequía que ya llevamos acumulada por más de 8 años. Y aquí ustedes lo pueden ver en estos mapas que se refieren al monitoreo de la sequía meteorológica. Si observan el país prácticamente dividido en dos, en la zona norte, cuarta, quinta y región metropolitana, con valores de lluvioso a extremadamente lluvioso, principalmente entonces por este evento ocurrido en la zona norte, hace 6 meses. En cambio, en la zona sur, la sequía a corto plazo muestra entonces valores de extremadamente seco y seco, debido a tener entonces uno de los veranos más secos de los últimos 55 años. Pero como ustedes pueden ver, los últimos años, hasta 4 años, el índice de sequía se mantiene entre extremadamente seco y seco. Aparte de seco, este mes estuvo bastante caluroso. Y eso es lo que ustedes pueden ver entonces en este gráfico de las anomalías de la temperatura máxima, principalmente entre los 33 y 40 grados sur, donde las anomalías incluso alcanzaron hasta los 8 grados Celsius como anomalía. Incluso también se rompieron nuevos récords de temperatura. Aquí vemos entre Curicó y Temuco, el promedio de la temperatura máxima de marzo fue por encima del valor histórico registrado, que está principalmente asociado a los años 2009 y 2012. Fue un marzo bastante cálido y principalmente en la última quincena de marzo. Aquí está el gráfico que corresponde a la anomalía de la temperatura máxima, y ustedes pueden ver anomalías hasta 4 grados, hasta sobre 4
4,5 grados Celsius, principalmente en Temuco. En cuanto a la temperatura mínima, también tuvimos valores positivos, principalmente en la zona norte y centro del país. Esto está principalmente asociado a que el Servicio Hidrográfico de la Armada ha publicado que los valores de la temperatura del mar ha estado bastante cálido, entonces, por lo tanto, influye en estas anomalías de la temperatura mínima más cálida, por un efecto moderador natural del océano, ¿cierto?, del aire. En cuanto a las condiciones atmosféricas y oceanográficas, primero mostraremos este índice de la oscilación antártica, que si bien no tiene mucho que ver con el evento del ENSO, sí tiene que ver con el régimen de precipitación en la zona sur del país. En este gráfico se muestra el patrón de la oscilación antártica como climatología. Recordemos que los colores más anaranjados indican o están asociados con periodos más secos. Y bueno, y aquí está el patrón mensual del mes de marzo. Ustedes se fijan que igual se compone este anillo de anomalías positivas de la presión y que fue justamente causante, lo más probable, de esta escasez de precipitaciones en la zona sur. En forma gráfica se puede ver entonces el índice de la oscilación antártica con valores positivos. Si bien está disminuyendo con respecto al mes de febrero, todavía sigue positivo. En este gráfico ustedes pueden ver el pronóstico que emite el ENSEP y pueden ver que prácticamente desde enero, febrero y marzo ha estado con valores positivos, lo que justifica entonces estos veranos o este periodo más seco en la zona sur. Estos pronósticos, como ustedes pueden ver para ya la quincena, finalizando la quincena de mayo, tienen bastante incertidumbre. Sin embargo, podemos observar que hay un consenso en que el valor va a estar positivo por lo menos hasta la primera semana de mayo, lo que por lo tanto menciona que sería con un déficit de precipitación, por lo menos en estos días. En cuanto a los índices atmosféricos también, pero esto sí asociado al Niño, vemos que el índice de la oscilación del sur muestra valores negativos nuevamente, pero todavía están en valores bastante moderados. Sin embargo, sí están asociados entonces a un evento del Niño. También el índice de presión mostró un descenso, está en valores alrededor de 0, así es que esperamos que entonces este anticiclón se debilite para que entonces tenga valores negativos y pueda estar asociado más bien a un evento del Niño y poder tener más lluvias, por supuesto. Bueno, y el principal indicador oceanográfico que tenemos para monitorear el Niño es la temperatura superficial del mar. Y aquí podemos ver entonces la evolución semanal de la temperatura superficial del mar. En este gráfico de anomalías se puede ver con mayor detalle cómo se va formando esta lengua de aguas cálidas que está asociada entonces, o que está descrita como un evento del Niño. Los valores del Niño 3.4, que es el que nosotros monitoreamos, se mantienen en 0,6 durante el mes de marzo. Sin embargo, a lo largo de la semana, este valor ha ido incrementándose a razón de 0,2 grados Celsius por semana. Ya actualmente, en esta última semana que está actualizado hasta el 13 de abril, vemos que la temperatura aumentó a 0,9 grados Celsius en el Niño 3.4. Y al parecer todo indica que va a seguir aumentando, debido a que justamente en la profundidad del océano, este es un gráfico que muestra entonces la profundidad del océano, al lado oeste está la Indonesia y al lado este está Sudamérica. Y vemos cómo estas aguas cálidas afloran entonces en la zona del océano tropical de Sudamérica y calienta toda esta parte de la superficie del océano, lo que es típico de un evento del Niño, cuando las anomalías están por sobre 0,5 grados Celsius. Al parecer la temperatura va a seguir aumentando, pero se tiene que tener un constante monitoreo en cuanto a estas anomalías negativas de la temperatura que está en la parte oeste del océano, lo que podría ocasionar que este pulso sea de menor tiempo y también menos intenso, y eso hay que seguirlo monitoreando. ¿Y por qué les mencionamos esto? Porque si nosotros vemos acá el mismo gráfico anterior,
pero una comparación de lo que pasó el año 2014 y el 2015, podemos observar que es prácticamente el mismo pulso. Incluso el del 2014 fue mucho más intenso que el de ahora. La gran diferencia acá es que durante el año 2014 nosotros estábamos en un océano más frío, por lo tanto las anomalías de la temperatura del mar no alcanzaron a subir significativamente. En cambio, en esta condición nosotros estamos en un evento o en un océano más cálido, lo que entonces, sumado a estas anomalías positivas de la temperatura, tendríamos entonces un evento del Niño más potente. Sin embargo, el tiempo o la duración de este pulso es lo que actualmente está en incertidumbre debido a lo que les mencionaba anteriormente, a estas anomalías negativas del agua de mar, que podría jugar en contra. ¿Qué es lo que nos dice el pronóstico en el consenso de estos modelos de la temperatura del mar, en estos modelos numéricos que hacen los centros internacionales? Muestra, obviamente, ya que estamos en un evento del Niño, muestra una probabilidad bastante alta. Lo que hay que destacar acá es que esta probabilidad se mantiene incluso hasta agosto, septiembre, octubre. Aquí está la pluma de pronóstico de la temperatura superficial del mar, que cambió con respecto al mes anterior o con respecto a la quincena anterior, donde la línea amarilla indica el promedio de los modelos dinámicos e indica un niño entre 1 y 1,5, que indica un niño moderado. En cambio, los modelos estadísticos, que es esta línea rosada más gruesa, indica un niño en torno a los valores 0, 5 y 1, que sería un niño más débil. El punto acá, para este trimestre, y tal como se había mencionado en el trimestre anterior, el niño actual es de un pronóstico de un niño débil, porque todavía no aumentan las temperaturas como debieran, ya que en ese proceso estamos. Pero para invierno, independiente de cuál modelo funcione más correctamente, ya sea los dinámicos o los estadísticos, igualmente es la intensidad donde nuevamente tenemos la gran incertidumbre, si acaso es débil o moderado. Recordemos que cuando hay un evento del niño débil, nosotros no nos afecta de manera significativa en el régimen de precipitación. Nosotros tenemos que tener niños de moderado a fuerte y de ahí para arriba para que tengamos realmente un invierno lluvioso. Bueno, y con respecto al pronóstico estacional de la precipitación, en base a un modelo estadístico y en base a la temperatura superficial del mar del mes de marzo, nosotros podemos concluir que desde La Serena, prácticamente de la cuarta región, hasta parte de la séptima región, el valor indica por sobre lo normal. Recordemos que las barras de color rojo indican la normalidad o el rango normal. Ya en la zona sur, los valores, si bien están en el límite superior de este rango de normalidad, igual hay ciudades que muestran valores normales y otras que muestran sobre lo normal, pero está en ese límite. Aquí está la tabla del pronóstico categórico. Ustedes pueden ver acá desde la tercera región hasta la parte norte de la región del Maule, entonces sobre lo normal, y en el límite superior de la normalidad o sobre lo normal en las estaciones desde la séptima hasta Punta Arenas. En el mapa de este lado derecho, ustedes pueden observar también el pronóstico, todo de color azul, lo que indica que está en la categoría de sobre lo normal, pero acá les da la probabilidad de que si acaso el pronóstico es adecuado o no. Entonces muestra colores más intensos, que quiere decir esto que es un 70%, de un 70 a un 75% del acierto del pronóstico en cuanto a la fuerza de la estadística del pronóstico. De la misma forma, entonces, en cuanto a la temperatura máxima, desde Arica hasta Punta Arenas, prácticamente todo el país va a estar en torno a lo normal. SC significa sin señal climática, y esto quiere decir que hay ocasiones, sobre todo en estos meses de transición, donde el pronóstico estadístico no tiene una muy buena correlación. Entonces, no es adecuado mencionar un pronóstico cuando no hay una buena correlación y por lo tanto se pone sin señal climática. Sin embargo, bueno, y aquí ustedes lo ven reflejado, los colores son bastante tenues, lo que indica entonces que hay una cierta incerteza en el pronóstico de la temperatura máxima.
En cuanto a la temperatura mínima, sobre todo en la zona norte, los colores ya aparecen más marcados, lo que indica que es más certero. Y está bien relacionado con lo que está pasando con un evento del Niño desde Arica a Valparaíso y en la costa desde Arica a Valparaíso, indica sobre lo normal, y el resto del país estará en torno a lo normal. En resumen, entonces, el mes de marzo estuvo dominado por un déficit de precipitación principalmente en la zona sur. Las regiones más afectadas son entre el Maule y los lagos, y también hay déficit en la zona insular. En la zona del norte grande y norte chico, entonces, el superávit mensual fue producto de este evento de marzo. Sin embargo, el índice de sequía acumulado indica que los valores continúan de seco a extremadamente seco en el índice de 2 a 3 años. Marzo, además, se caracterizó por tener temperaturas bastante altas en casi todo el país, lo que produjo nuevos récords de temperatura históricas. En cuanto al ENSO, estamos en un evento del Niño, aún un niño débil, con una temperatura alrededor de 0,6 grados Celsius de anomalía. Y la probabilidad de que este niño se mantenga presente durante abril, mayo, junio es de un 81%. Los modelos numéricos proyectan que la temperatura va a seguir aumentando, oscilando en torno al 0,7 grados Celsius, 0,8 grados Celsius como promedio los modelos dinámicos y 0,5 los estadísticos. Ambos entonces pronostican que para este trimestre se va a seguir manteniendo el niño. En cuanto a un análisis con respecto al invierno, se prevé que la temperatura del mar en la región del Niño 3.4 va a seguir aumentando debido a esta intrusión de aguas cálidas más profundas. Sin embargo, se observan anomalías negativas al oeste del Pacífico, lo que podría influir entonces en aminorar su intensidad y también reducir el periodo o la duración de este pulso cálido. De ser así, lo más probable es que ya en invierno, finalizando invierno, se presenten condiciones en torno a lo normal. Así que esperamos que estos meses de mayo-junio sean un poco más lluviosos, ya que si se dan las condiciones de que este pulso no va a ser tan extenso como un niño fuerte, como por ejemplo en 1997, si no es tan extenso, entonces lamentablemente no va a influir en la primavera o en términos del invierno. Pero esto hay que seguirlo monitoreando mes a mes. Finalmente, el pronóstico estacional basado en este modelo estadístico da como precipitación sobre lo normal desde Arica hasta la porción norte de la región del Maule, y el resto del país estará en torno a lo normal. En cuanto a la temperatura máxima, entonces se pronostica en torno a lo normal en todo el país. Sin embargo, hay varias ciudades que presentan incerteza. En cuanto a la temperatura mínima, desde Arica a Valparaíso estará sobre lo normal, exceptuando Calama y Copiapó, las ciudades que están más al interior, y el resto del país estará en torno a lo normal. Y finalmente, para despedirnos, les mostramos una foto de este evento extremo en la zona norte entre el día 24 y 25 de marzo. Muchas gracias.